Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. En el vídeo de hoy os voy a dar 5 consejos que os ayudarán a hilvanar menos cuando estéis trabajando en costura. Hilvanar, en el fondo, es un rollo porque nos lleva mucho tiempo y mucho trabajo, pero yo siempre voy a recomendar que si sois principiantes, primero marquéis vuestros patrones con hilos flojos y después los hilvanéis. Pero cuando vayáis cogiendo práctica, lo suyo es que dejéis de utilizar los hilvanes, sobre todo para determinados trabajos o momentos de la costura que son más rutinarios y que con el tiempo pues nos hará falta estar perdiendo tiempo en pasar hilvanes ni hilos flojos. Este vídeo os va a ser de ayuda a aquellos que ya tenéis un poquito más de práctica para que dejéis de lado los hilvanes y podéis trabajar con mayor rapidez. Esto tened en cuenta que es como si montarais en bicicleta y según vayáis cogiendo práctica hay que quitarle los ruedines. Los ruedines es esto, el hilván. En primer lugar, si os sentís muy perezosos podéis sustituir los hilos flojos por pintar en la tela. Eso sí, yo recomiendo que cuando utilicéis este sistema la tela sea relativamente gruesa, que no sea elástica porque pintar al final va a ser más difícil que pasar hilos flojos, y que la tela sea tirando oscura, porque si lo hacéis con telas claras y pintarrajeáis mucho la tela, puede que luego no se os vaya toda la pintura. Pero en el resto de los casos podéis optar por pintar en lugar de pasar los hilos flojos. En este caso marcaríamos alrededor de nuestro patrón y después tendremos que trasladar esto al otro lado. Yo lo que suelo hacer es marcar una serie de puntos cada cierto tiempo. Aquí tenemos una esquina. Bueno, pues las esquinas yo las marco así, con 2 alfileres. Como esto es un trozo corto, no voy a poner ningún alfiler. En el caso de las curvas, sigo un poquito la forma de la curva. Y en el caso de las costuras largas, imaginaos que esta es un poquito más larga, cada cierto tiempo pongo un alfiler. En el caso de las pinzas, voy a marcar el principio de mi pinza y el final. Y ahora vamos a darle la vuelta a la tela. Para empezar tengo todas mis esquinas marcadas. En el caso del cuello, si veis que aquí no es evidente para vosotros la curva del cuello, pues evidentemente pondría más alfileres. Y el resto de puntos los vamos uniendo. Así de fácil. Aquí tengo una curva. Ahí vamos. De alfiler a alfiler, de alfiler a alfiler, así hasta que terminemos la prenda. En el caso de las pinzas, marcaría el primer punto. Siempre tenemos que fijarnos de dónde hemos pinchado por primera vez el alfiler. Y aquí tengo los dos extremos. Bueno, pues esto sustituye los hilos flojos. Bueno, como veréis, he tardado muy poquito en hacer esto, sobre todo cuando vayamos a hacer piezas grandes o muchas piezas, pues en un momento dado nos puede llegar a interesar a hacer esto en lugar de pasar los hilos flojos. El segundo consejo que os ayudará a quitaros en el futuro los hilvanes es cortar la tela a una distancia regular, es decir, que no cojamos la tijera y pimba, 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 lo recortemos todo por donde más o menos nos parece. Ir cogiendo nuestra reglita y a 1 o 2 centímetros vamos marcando por dónde vamos a recortar. Esto nos va a ayudar de varias maneras. La primera es que si estamos cortando todo a una distancia regular, poner filo con filo y luego juntar la tela nos va a resultar mucho más fácil. Y eso va a hacer que con el tiempo, en vez de hilvanarlo, con que lo sujetéis con alfileres, tal y como yo hago, como me veis en mis vídeos, que yo, como veréis, no hilvano nada, lo sujeto con alfileres. Como lo he puesto todo a una distancia regular, no tengo que preocuparme de ir siguiendo la línea del hilván, sino con tener unos cuantos alfileres sujetando la tela me es suficiente. Y en segundo lugar también va a hacer que acostumbréis vuestro ojo a una distancia muy concreta. Lo que yo recomiendo son 2 centímetros. Pues si estáis acostumbrados a medir 2 centímetros en vuestro ojo porque os habéis hartado de repetirlo, no tendréis que estar tan pendiente de hilvanarlo todo, simplemente con poner alfileres sería suficiente. En tercer lugar, también tiene que ver con el margen de costura, y es que no os paséis dándole margen de costura. Con 2 centímetros va de sobra. Generalmente, en patronaje industrial se suele manejar un margen de 1 centímetro.
porque eso no le tiene que valer a nadie en concreto y no habrá que arreglar. En el caso de patronaje a medida, doméstico, con 2 centímetros os da de sobra, pues si tenéis que modificar algo, si os queda un poco pequeña la prenda, etcétera. Tenéis ese margen, pero si no estáis muy seguros, dejarle un margen de costura de, por ejemplo, 4 centímetros aquí, lo que os va a dificultar es montar la prenda. Y si ya nos cuesta mucho ponerla con alfileres, pues obligatoriamente la vamos a tener que hilvanar. Entonces, este vídeo se trata de precisamente no tener que hilvanar. Por lo tanto, cuanto menor sea el margen de costura, más fácil luego será de coser sin tenerlo que hilvanar. Mi cuarto consejo es que aprendáis a utilizar la regla de la máquina de coser, porque las máquinas de coser tienen una regla. Para empezar, hemos cogido una prenda, imaginad que esto, bueno, no es solamente una espalda, yo lo voy a juntar consigo mismo, pero que sepáis que los patrones no se juntan así, que se junta el delantero con la espalda. Pero bueno, para este ejemplo, yo la voy a juntar consigo misma. Hemos conseguido que las dos piezas tengan un margen regular, todo el rato es lo mismo. Entonces, simplemente con ponerlo filo con filo, ya estamos haciendo que esta línea de aquí me coincida con esta de aquí. Así que voy a hacer que no se vean mis marcas para que lo veamos un poquito mejor. Y pues imaginaos que yo ya no tengo ninguna marca aquí, lo he cortado a mis 2 centímetros y ahora que yo lo que suelo hacer es sujetarlo, por ejemplo, voy a hacer esta costura de aquí con unos pocos alfileres. Y con esto me voy a ir a la máquina de coser. Y esto que tenemos aquí, estas rayitas, son la regla de la máquina de coser. En primer lugar tenemos que tener la aguja centrada, así que nos vamos a los valores de la aguja. En mi caso están aquí porque lo mío es manual, entonces a mí me permite la aguja ponerla en el centro o ponerla en un lado. Aquellas máquinas que no permiten controlar el largo o la longitud de la puntada, sino que lo tienen de modo automático, no tenéis otra cosa que aseguraros de que no está en zigzag, sino que está en costura recta, ¿vale? Así que en principio recta, aguja centrada. Como está la aguja centrada, podemos ya utilizar la regla, porque si la aguja la tenemos desplazada, ¿veis lo que hace? La regla no la podría utilizar puesto que no está a la distancia que me marca aquí en la máquina. Así que con la aguja centrada vemos nuestras marcas. Hay algunas máquinas de coser que tienen las rayas pero no tienen los valores. Bueno, no pasa nada. Eso ahora os diré cómo lo podéis medir. En mi caso, pues tiene aquí marcados los centímetros y aquí más lejos tiene las pulgadas en función del tipo de medida que estéis utilizando. Entonces, si yo pongo mi aguja aquí, que me pincha aquí, me está cosiendo a 2 centímetros. Si yo la pongo aquí, me está cosiendo al 1,5. Y si yo la pongo aquí, me está cosiendo al 1. Es decir, 1 centímetro, 1,5 centímetros y 2. En el caso de que sean las rayitas, para saber qué rayita es, os marcáis en la tela, medís los vuestros 2 centímetros, hacéis una marquita, pincháis la aguja en vuestra marquita y donde os diga, pues estarán los 2 centímetros, el centímetro o lo que vosotros hayáis decidido de margen de costura. Una vez que lo tengamos claro, bajamos la aguja y el prensatelas y empezamos a coser siguiendo la marquita. Por último, vamos a hablar de los dobladillos. Los dobladillos normalmente los hacemos así, vuelta y vuelta, o zigzag y una vuelta, lo que vosotros prefiráis en función de la prenda. Pondríamos nuestros alfileres y lo hilvanaríamos. Bueno, pues esto lo podéis sustituir con la plancha. Si simplemente doblamos una vez y planchamos y doblamos otra vez y planchamos, como veréis me la ha dejado muy bien asentado. Algunas prendas van mejor que otras y ojo que no todas las telas se pueden planchar, pero bueno, si podéis hacer esto, como veréis me la ha dejado súper bien asentado. Podéis pillarlo con unos alfileres y si la prenda os queda tan sumamente bien planchada como me ha quedado a mí, es posible que ni siquiera necesitéis ponerle alfileres. Simplemente tendremos que ir cosiendo de un modo regular, que sepáis que en algunos prensatelas también tienen otra marquita aquí, entonces yo apoyo mi borde en esta parte de aquí y la aguja me va a ir cosiendo por aquí. Es una distancia bastante razonable para hacer un dobladillo sin necesidad de guiarme por hilvanes ni por ninguna otra marca. Y así es como me ha quedado a mí. Y bueno, con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!